cámara dice amén, así sea. El Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1. Vamos a leer a algunos versículos ahí y vamos a ministrar algunos versículos hasta que el Espíritu Santo nos diga hasta aquí. Bueno, dice la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaba Juan, Simón, estaban juntos, Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y la gran cantidad de peces, una vez más leo ese versículo, y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Se echó al mar, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor que me ministraba. Y pues igual, como dice la palabra, el Señor manifestándose, Jesús manifestándose después de haber resucitado de los muertos. Una manifestación que Jesús hacía con sus discípulos. Esto llamaba mi atención porque aún el día de hoy Jesús se está manifestando. Jesús, aún el día de hoy, en estos tiempos, Jesús se manifiesta, ya sea por medio de visión, por medio de sueños, o por medio de, en esta palabra, por medio de la predicación, el Señor se manifiesta. Recuerde que el Señor es un espíritu. Recuerde que el Señor es omnipotente, omnipresente. Él está en todos lugares, y el día de hoy el Señor se quiere manifestar a tu vida. El día de hoy el Señor se quiere manifestar a nuestras vidas. Siempre el Señor está atento para con su iglesia. Y el día de hoy yo quiero que vayamos a la palabra, como dice aquí. En Juan capítulo 21 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez. Gloria a Dios por las manifestaciones del Señor. Dice:
otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Este, eh, esta, este, ¿cómo se puede decir? Esta ciudad o este nombre de Tiberios o de Tiberias tiene su significado, un significado que nosotros cuando lo vemos o queremos indagar un poquito más a profundidad, siempre ahí hay una enseñanza, si lo ponemos en lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Por ejemplo, Tiberias significa la buena visión. Tiberias significa el ombligo. Mire que a veces qué significados, como le digo, siempre en esos significados hay una enseñanza. Por ejemplo, la buena visión. Jesús estando aquí, como nosotros acabamos de leer estas frases bíblicas, en donde la manifestación del Señor después de haber resucitado y se les aparece a estos discípulos. No eran todos, la Biblia nos muestra 7 discípulos, pero se manifiesta el Señor en un tiempo muy, ¿cómo se puede decir? Con mucha tensión, ya que pues el Señor había sido crucificado, había sido, lo habían tomado los romanos, lo habían crucificado y Jesús había muerto. Imagínense estos discípulos, después de haber estado con Jesús por un tiempo, siendo ministrados por el mismo Señor Jesús, siendo ministrados por el maestro enseñándoles, el maestro suministrando mucha enseñanza para con ellos, Jesús manifestándose en vida aún, con milagros, con prodigios, ¿verdad? Queriéndolos enseñar, queriéndoles formar. Y es bien importante porque Jesús es lo que quiere aún con su iglesia, ¿verdad? Manifestarse y enseñarnos, suministrarnos sus enseñanzas, sus doctrinas, con un propósito siempre. Recuerde que hablando de la buena visión, de lo que significa Tiberias. Tiberias es el lugar muy especial, porque allí, si nosotros, como le digo, meditamos un poquito a profundidad y si vemos que en esta parte de Tiberia también en otras ocasiones Jesús se manifestó y ahí en Tiberias dice que les dio a comer pan a muchos. Jesús mismo le decía a sus discípulos, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a dar de comer a esta gente? ¿Verdad? Y ahí se manifestó el Señor y les daba pan. Dice que en Tiberias venían muchas barcas a seguir a Jesús. Jesús ahí en ese lugar también sentado en el monte enseñando la palabra. Mire qué hermoso. El Señor siempre nos enseña la doctrina, siempre nos enseña el propósito, siempre nos enseña el camino, siempre nos da el rumbo y eso es lo importante de la palabra. Eso es lo importante, que siempre el Señor te va a dar una dirección, te va a dar un rumbo. Si el día de hoy el Señor se te quiere manifestar a tu vida, es para darte un rumbo, es para darte una visión una vez más, porque sí, se apaga a veces la visión y más en estos tiempos. En estos tiempos de incertidumbre, mi hermano, pues ahorita a usted no le tengo que decir qué es lo que está pasando en todo el mundo. Y en ese tiempo estos discípulos estaban pasando un tiempo muy preocupante, un tiempo de frustración, pues su maestro, se les había quitado el maestro. El maestro ya había muerto en la cruz del Calvario, ya no estaba con ellos en vida, ya no estaba con ellos como estuvo esos 3 años formándolos.
pues y estaban tristes, estaban pasando un tiempo de desapego. Y pues no es a veces el desapego de las cosas o el desapego cuando una madre deja a un hijo, o el desapego siempre, ¿verdad? Son tiempos no muy cómodos. Y aquí estaba pasando eso con Jesús. Jesús ya había sido crucificado y los discípulos, como usted lo sabe, porque usted conoce Biblia, unos corrieron, ¿verdad? Unos se espantaron, unos negaron a Jesús, unos eh, estaban encerrados, atemorizados. Y aquí está la palabra cuando Jesús una vez más se manifiesta Jesús, pero ya no aquel Jesús que estaba en carne y hueso, ¿verdad? Con ellos, sino que ahora ya Jesús, ya glorificado, ya en la resurrección, ya con ese poder de la resurrección, el Señor se les manifiesta una vez a sus discípulos, mi hermano, en ese lugar de Tiberias, en el mar de Tiberias, mi hermano. Ahí se manifiesta el Señor con sus discípulos en el ombligo, con lo que significa, recuerde, apúntelo si usted está apuntando sus notas, mi hermano. La buena visión, el ombligo, ¿por qué se les manifestaría el Señor? Porque el Señor tenía trato con ellos, hombre. Porque el Señor una vez más quería, mire, imagínese lo que dice la palabra, el ombligo, el ombligo. Es bien importante el cordón umbilical. Ya Jesús estaba partiendo, ya Jesús había formado a sus discípulos. Por ejemplo, me hace pensar cuando yo veo el ombligo o el cordón umbilical, a que a mí me tocó, ¿verdad? Cortárselo a mis hijas. Y eso, ¿verdad? A veces como que da algo de, pero allí ese cordón ya estaba siendo cortado, imagínese, hermano, el proceso después de un bebé haber estado en el vientre de una madre, porque por ese cordón umbilical dice que se le suministra el alimento. Dice que por ese cordón umbilical se le suministra el oxígeno, el desarrollo. ¿Por qué significará Tiberias el ombligo, mi hermano? Porque estos discípulos, mi hermano, estuvieron en el seno, en el vientre de mi Señor Jesús, siendo formados, siendo suministrados, siendo ahí, hermano, siendo atendidos por el Señor. Naciendo del Espíritu. Mire qué hermoso es la palabra cuando nos enseña, ¿verdad? Porque le digo, cuando nosotros profundizamos un poco en las cosas, ahí están los discípulos. Y en este tiempo, ¿verdad? Igual tú que me ves ahí por esas cámaras, has estado también tú en el vientre de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. El Señor te ha suministrado palabra, el Señor te ha suministrado, como dice, ¿verdad? Los nutrientes que vas a necesitar, porque un niño, mi hermano, para nacer, tiene que tener fuerza desde adentro, porque pues también hace su trabajo de salir, hermano. Ahí el Señor lo está atendiendo y por mucho tiempo el Señor estaba atendiendo a estos discípulos, mi hermano, 3 años, ¿verdad? Un bebé tarda 9 meses y pues igual hay un propósito aquí. Jesús con estos discípulos se les manifiesta en Tiberias, hermano. Yo me imagino que ahí Jesús ya viene a cortarles el ombligo, hermano. Ahí Jesús ya viene a cortarles ese cordón umbilical. Ya ahora el niño, mi hermano, va a tener que hacer su trabajo. Ya después de haber nacido, el niño va a empezar a él solito a respirar. Claro, con la ayuda del padre, con la ayuda de la madre, ¿verdad? Porque pues igual. Pero ya el Señor, ya hay un desapego con el Señor. Y en lo espiritual a veces así sucede, mi hermano, que en un tiempo nosotros tenemos que caminar por nosotros solos, por nosotros mismos.
Nosotros solos tenemos que caminar en eso, en esos, en ese crecimiento ahora, claro, porque ya se nos suministró. Ya se nos dio ese suministro, la palabra, la doctrina, es donde nosotros tenemos que estar bien cimentados en el fundamento, mi hermano, después de estar en el vientre, después de haber sido dados a luz por el Espíritu, porque nosotros somos hijos de Dios, del Espíritu, mi hermano, no de la letra, no de la letra, porque la letra mata. Pero hermano, el Espíritu es el que vivifica, es el que ministra. Y por eso el Señor ahí se manifestaba. Y por eso el Señor se está manifestando por medio de la predicación, por medio de la locura de la predicación, mi hermano, para que el día de hoy tú, hermano, tú y yo volvamos una vez más a tomar la visión. ¿Por qué el Señor se estaría manifestando en Tiberias, mi hermano? Para recordarte de la visión, para recordarte, mi hermano, de dónde el Señor o a dónde el Señor te ha mandado, para recordarte la buena visión, de hablar el evangelio, de hablar las buenas nuevas, mi hermano, porque ahora te toca a ti, ahora me toca a mí ministrar. Ahí estaba Pablo en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos 26, 19. Donde lo mismo Pablo tuvo un encuentro con Jesús, nació del Espíritu Pablo. Ahí Pablo, estando ya dando testimonio, mi hermano, con el rey Agripa, dice: Rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión. Yo no fui rebelde. Mire, hermano, qué enseñanza a veces, mi hermano, con nosotros. Porque ahí Pablo ya estaba testificando, ya estaba dando lo que por gracia se le dio. La suministración, el espíritu, la doctrina, las buenas nuevas, el mensaje. Allí el Señor le dio la gran comisión de decirle: ustedes van a hablar, ustedes van a testificar. Ustedes tienen el privilegio de hablar la buena palabra. Ustedes tienen el privilegio de darles de comer. Ahí el Señor, hermanos, estaba una vez más manifestando a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sus discípulos, mire, mi hermano, aquí está la palabra. Eran, como yo le decía, tiempos fuertes, tiempos duros. Ahí Jesús quería darles la identidad de que son hijos de Dios, de que son apartados para dar, para hablar el evangelio, para hablar las nuevas. Allí, hermano, el Señor quería llegar a cortarles ese cordón umbilical. ¿Cómo me ministra la palabra? Allí el Señor quería, mi hermano, darles la identidad de ser hijos de Dios, de ser los profetas a las naciones, de ser los sacerdotes, mi hermano, de ministrar al pueblo, de darles de comer. Ahí Pedro, más adelante, si usted va a ver, ahí Pedro, hermano, acuérdese que acababa de negar a Jesús. ¿Cómo se sentiría Pedro? Ahí Pedro, mire lo que sucede. Ahí se manifestó el Señor de esta manera. Se manifestó estaba junto Simón Pedro, se manifestó a Pedro, a Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. A ellos se manifestó. ¿Por qué esta palabra, hermano? ¿Por qué el Señor nos estará dando esta palabra? Porque también el Señor se quiere manifestar a tu vida una vez más, en tiempos difíciles, en tiempos duros. Ahí estaban los discípulos, mi hermano, atemorizados. Allí sus discípulos estaban siendo oprimidos. Ahí sus discípulos, mire, échele un vistazo ahorita, mi hermano, que una vez más esto ya se está componiendo, esto del COVID,
ya se está componiendo, ya hermano, cómo nos está costando una vez más reubicarnos. Una vez más, cómo nos está costando tomar la buena visión una vez más. ¿Cómo nos está costando, mi hermano? Aquí estaba también a los discípulos, les costó después de haberse despegado de su maestro, después, hermano, ver muerto a Jesús en la cruz del Calvario. Allí hubo una tristeza, allí sucedió algo, ahí se manifestó el Señor a estos discípulos. Mire la reacción de Pedro. Mire la reacción de Pedro después de pasar por tiempos difíciles, por noches negras. Dice, Simón Pedro les dijo, porque pues igual, hermano, Simón Pedro nos nombra porque fue un tipo de liderazgo, hermano. Cuando Dios te llama, Dios te forma en un liderazgo, ya sea que seas líder de alabanza, ya sea que seas anciano, ya sea que seas maestro, ya sea que seas ujier, de todas formas Dios te llama, pero te llama, mi hermano, para que tú hables las buenas nuevas. A lo mejor el Señor no te habla a predicar, pero sí te habla a servir. A lo mejor el Señor no te pone a profetizar, pero sí, mi hermano, a ser un ofrendador. A todo eso el Señor, mi hermano, te llama para que te dé esa gran comisión de testificar, porque nosotros testificamos al Señor con lo que hacemos, nuestro servicio, con nuestro canto, con nuestras oraciones, o hablándole a las demás personas, con muchas actitudes nosotros predicamos al Señor Jesucristo. Y aquí estaba Pedro. A Pedro se le ocurre, Pedro se olvida de la buena visión. Pedro pensando que ya las cosas no suceden, ya el maestro ya se fue. Todavía Pedro teniendo una mentalidad natural y así a veces no podemos nosotros funcionar en lo espiritual cuando tenemos esa mentalidad natural del mundo, mi hermano, de los acontecimientos de este mundo. Allí Pedro estaba en una lucha, mi hermano. ¿Será que era el Señor? ¿Será que el Señor murió por mí? ¿Será que el Señor verdaderamente me llamó? ¿Será que el Señor verdaderamente me nombró la roca? ¿Será que el Señor verdaderamente, sí, mi hermano, verdaderamente el Señor te nombró un hijo de Dios, verdaderamente el Señor te rescató, verdaderamente el Señor te formó en su vientre? Verdaderamente el Señor te ha dado de ese suministro, te ha fortalecido, te ha dado de su aliento, ese oxígeno. ¿Para qué? Para que, hermano, verdaderamente cuando en esos tiempos duros, cuando venga los malos tiempos, cuando venga la persecución, cuando venga, mi hermano, esas noches negras, cuando las puertas se te cierren, cuando pasen las pandemias, cuando pasen los tiempos duros, ahí mismo, mi hermano, tú empieces a pensar cuando el Señor te hablaba, cuando el Señor te ministraba la buena palabra, la doctrina, cuando el Señor te daba el pan de vida, cuando el Señor te daba el maná. Cuando el Señor te da, mi hermano, la palabra, tú la tienes, tú tienes la palabra de salvación, tú tienes las buenas nuevas. Ahí estaba Pedro, hermano. Pedro dijo, nah, yo me voy a pescar. Mira la decisión de un líder, hermano. Mira la decisión de esas personas nacidas del Espíritu, que muchas de las veces queremos aventar el arpa, queremos aventar la toalla, decir, no, ya no. No, yo pienso que yo no soy para esto. No, tú eres para eso. Tú eres para hablar las buenas nuevas. Tú eres para predicar el hermoso evangelio de Dios que transforma a las personas. Ahí estaba Pedro, hermano. Simón Pedro dijo, voy a pescar. Mira, hermano, tú como líder,
Tienes que tener mucho cuidado a la decisión que tomas, porque hay gente detrás de ti. Yo cuando veo esto, yo digo, wow, el ser pastor, hermano, muchas de las veces no es fácil, porque Dios te va a demandar la vida de todos aquellos que estás pastoreando. Hermano, imagínese esos pastores, hermano, o esos ministros que tienen miles en las congregaciones. Todas esas gentes van a ser, hermano, va a dar cuentas por todas esas almas. Allí, hermano, por eso, aún, ¿verdad? Nosotros que tenemos iglesias pequeñas, hermano, imagínense, tenemos que dar el testimonio, tenemos que dar cuentas por todas esas almas. Tú como líder tienes que dar cuentas por los que están atrás de ti, los que están, hermano, siendo ministrados por ti. Tú tienes que dar cuentas por el grupo de alabanza, por el grupo de líderes o por tu misma casa. Tienes que dar cuentas. Aquí Pedro toma una mala decisión de irse a pescar otra vez. De irse otra vez, hermano, a los rudimentos del mundo. A dejar. Ahí está Pedro, Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Se fueron, se llevó a 7, hermano, 7 discípulos. Mire qué dificultad, hermano, ¿cómo se puede decir? Cómo nosotros como líderes, mi hermano, la decisión que nosotros tomemos al dar un paso, hermano. Ahí está, hermano. Ahí está Pedro. Tomó una mala decisión y lo saca también a ellos. No nomás se va él, sino también se lleva a uno o dos. Los hace errar. Les quitó, hermano, una buena visión. Hermano, bien importante el liderazgo que estamos tomando. De no hacer tropezar, como Pedro ahorita con las decisiones que tomemos, hermano. A veces tú dices, como padre dices, ya no vamos a la iglesia. Pues ya pasó un año de la pandemia, como no, ya mejor de aquí, hombre, vamos a ver si lo pasan por Zoom, vamos a ver si lo pasan por Facebook. Hermano, esas decisiones a veces hacemos cerrar. Nos van a pedir cuentas de todo eso. Ahí está Pedro, la roca. Ahí está Pedro confundido por estos malos tiempos. Ahí está Pedro, mi hermano, tomando una decisión. Ahí estaba también Tomás, el incrédulo que no creía. Dice, yo quiero ver sus hoyos, yo quiero ver el vientre, yo quiero meter mi mano. Ahí está, mi hermano. Y a veces es necesario dudar un poco. A veces es necesario, pero ¿para qué? Para que verdaderamente, hermano, tú y yo estemos conscientes de que verdaderamente es el Señor. Ahí estaban estos 7 discípulos, mi hermano. Imagínate haberse olvidado de todo el suministro que Jesús les había dado, las enseñanzas que Jesús les había dado, la buena visión de decirles vayan, la gran comisión de decirles vayan, prediquen el evangelio, vayan, hagan discípulos, vayan, testifiquen a las naciones. Hermano, perder la visión. Yo te hago ahorita una pregunta, ¿cómo está tu visión? ¿Cómo está tu buena visión? ¿Qué estás haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo como cabezas, como líderes? ¿Estamos haciendo errar al pueblo? ¿Ya paraste, hermano? ¿Ya te saliste del camino? ¿Ya te fuiste? ¿Ya pusiste tus ojos allá al mundo? No, hermano, ahí está el Señor una vez más manifestándose. Aquí está el Señor una vez más por medio de esta palabra, de esta predicación, manifestándose, hablándote a tu espíritu. Hermano, porque ahí como dice la palabra en Job 40:16, su fuerza está en sus lomos
y su vigor en el ombligo de su vientre. Su fuerza está en sus lomos y su vigor en el ombligo de su vientre, mi hermano. Ahí está tu vigor, ahí está tu fuerza. Mire que es que qué tremendo, hermano. Por ahí son alimentados los bebés. Por ese ombligo, por el cordón umbilical, por ahí se te dio, mi hermano, todo. Por ahí se te dio lo bueno, lo sano, lo puro, lo amable, la justicia. Ahí se te dio lo del cielo, por ahí se te dio el pan de vida. Ahí por el ombligo, mi hermano. Ahí está tu vigor, tu fuerza. ¿Cómo está tu fuerza ahorita, hermano? Ay, pastor, estoy débil. Fíjese que no comiste cualquier cosa, no se te dio cualquier cosa. No se te dio vianda, no se te dio una comida chatarra. No, se te dio una vianda, hermano, saludable, no de aquí, como aquel profeta que se le dio, hermano, la torta, que caminó 40 días, que caminó 40 noches. ¡Wow! ¡Qué comida! ¿Qué comida el Señor nos suministró? ¿Para qué? Para que tuviéramos el vigor. ¿Cómo está tu vigor ahorita, iglesia? Ay, pastor, es que como que ya no quiero regresar a la iglesia, fíjese. No, hermano, estás mal. Hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Somos la familia de Dios. Hemos sido llamados para hablar las buenas nuevas. Hemos sido llamados para reunirnos, a alabar al nombre, que es sobre todo nombre, a cantarle al Señor, hacer que la unción baje, mi hermano, hacer que los que vengan a un lado reciban el bienestar, reciban el gozo, la paz. Ahí está también Cantar de Cantares, hablando hablando el amado, a la amada, diciéndole, tu ombligo es como una taza de donde nunca va a faltar el vino. Cantar de Cantares 7. Cantar de Cantares o Cantar 7. Aquí lo tengo. ¿Cómo me ministra eso? Cantares 7:2. Tu ombligo una taza redonda, que no le falta bebida. En unas porciones dice que no les falta el vino. ¡Wow! A la amada. Tu ombligo donde, hermano, si el Señor te corta, si el Señor te puso, hermano, esa comida, si el Señor puso esa bebida, nunca más vas a tener sed, nunca más vas a tener hambre. Hermano, ahí va a estar tu vigor. Ahí va a estar, mi hermano, siempre, nunca. Si tú predicas el evangelio, si tú verdaderamente escuchas, si tú no pierdes la visión de estar hablando el evangelio, de estar hablándole a las naciones, de estar testificando al Señor, nunca de los nunca te va a faltar. Está el Señor, hermano, manifestándose a Pedro. Por el amor que le tenía a Pedro, por el amor a esos discípulos, porque hermano, él no perdió a ninguno de los que se les dio. Él empezó con ellos y también terminó su obra con ellos. Y lo mismo el Señor está haciendo con nosotros. ¿Tú crees que el Señor te va a dejar a la deriva? ¿Cómo? No, el Señor es fiel. Si el Señor empezó la obra contigo, si el Señor empezó la obra conmigo, Él la va a terminar. Por eso el Señor se te manifiesta el día de hoy. ¿Cómo está tu vigor? ¿Cómo está tu vigor? ¿Cómo está tu fuerza, mi hermano? Necesitas más, recibe más de Dios ahorita. Allí el Señor manifestándose con Pedro, con esos discípulos que se fueron a pescar. Mira, mi hermano, tan importante es la decisión que vayas a tomar en lo espiritual, porque mucha gente te va siguiendo. Como líder, hermano, la decisión que nosotros vamos a tomar. Imagínate, si yo ya no sigo en esta pandemia, si me desanimo, si en estos tiempos duros
donde no ha habido nada, me desanimo. No, mucha gente me está viendo. Va a decir el pastor, como vino el virus, ya también cerró. No, no estamos cerrados, hermano. No estamos cerrados. Hemos estado aquí perseverando, aunque está la noche negra. Aunque está, hermano, el virus a todo lo que da, pero no hemos cerrado. Estamos aquí perseverando en el Señor, esperando en el Señor, con el vigor todavía, mi hermano, porque mucha gente nos está viendo. Mucha gente también te está viendo. Ahí estaban todos mirando al líder, a Pedro. Pedro dice, ya me voy a pescar. Pues también vamos nosotros haciéndolo cerrar. No, hermano. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Mira, nada más, hermano. Oh, my God. Se fueron a trabajar tiempo extra. Se fueron a meter doble turno. Hermano, y no han agarrado nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Iglesia, hombre, el Señor hoy se te manifiesta. Una vez más se te manifiesta el Señor y te dice, hey, ¿qué has agarrado este tiempo, hermano? Este tiempo de pandemia, ¿cómo está tu vigor? ¿Cómo está, hermano, tus lomos? Ahí está Job. La fuerza está en sus lomos y su vigor en el ombligo de su vientre, por donde se te suministró, hermano, donde todos los nutrientes del cielo. Ahí está la fuerza, el vigor. Ahí es donde está el vino, el gozo, de perseverar, hermano, aunque no haya nada. Ahí estaba Pedro, hermano. No había agarrado nada, hombre. Si el Señor te llamó, si el Señor tuvo la misericordia, hermano, de hacerte pescador, pero sí, de hombres, de hablar la palabra, de rescatarlos del infierno. Es donde el Señor te llama, iglesia, líder que me estás viendo. ¿Cómo está tu vigor? ¿Cómo está tu aliento? ¿Qué no estás mirando? Que mucha gente está errando por ti. Hoy el Señor se te manifiesta. Estos discípulos habían perdido la visión, la buena visión en Tiberias. ¿Qué es lo que significa la buena visión? Perdieron el enfoque. Pero el día de hoy el Señor se te manifiesta, hermano. Y te dice, a ver, dime, ¿qué has hecho en toda esta pandemia? ¿Qué has tomado? ¿Has crecido? ¿Has adquirido algo? Ahí estaba el Señor, una vez más, confrontándoles. Una vez más, hermano, preguntándoles por su identidad. Por su identidad. Ahí estaba Pedro confundido, hermano. Se llevó a los demás. No habían tomado ni un resfriado, hermano, esa noche. Qué noches negras, hermano. Qué noches negras. Dice que, hermano, Dios se manifestó en una ocasión en donde estaban los discípulos, hermano, a puerta cerrada. Las puertas se les cerraron. Cuando a veces las puertas se nos cierran, hermano. Esas noches negras. Que decimos, no, ya. Ahí es tentada nuestra identidad. Es confrontado nuestro liderazgo. Pero bendito el Señor que el día de hoy, hermano, se te manifiesta. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Cómo me ministra esto?
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús. Jesús es espíritu, mi hermano. Y una vez más el Señor se presenta a tu vida, hermano, porque es un nuevo amanecer. Este tiempo es un nuevo amanecer para tu vida, hermano. En este tiempo es una buena decisión. En este tiempo es que una vez más el Señor te dice: yo estoy contigo, varón esforzado, yo estoy contigo, varona esforzada. Sigue adelante. Yo estoy aquí. Te dice el Señor, una vez más, te sale al encuentro el Señor. Un nuevo amanecer, una buena oportunidad. En este día el Señor te da de cambiar tu decisión para la buena visión, para que vuelvas a tomar una vez más el vigor, que ese vigor, hermano, no te lo da el mundo. Él da las fuerzas del búfalo. Él te da águilas, Él te da alas como las águilas, para que vueles alto, para que se te eche de ver, hermano, que la comida espiritual, que la vianda sólida, que la doctrina, mi hermano, que los buenos fundamentos todavía están en ti. Versículo 5, y les dijo: hijitos, se aparece Jesús y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Wow. Después de haber sido alimentados por el Espíritu, mi hermano, después de haberles suministrado esos nutrientes del cielo, lo perdieron. No tenían nada que dar. No tenían una palabra, no tenían, hermano, el pan de vida. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Tienes algo que dar de comer, hermano? No, pastor, fíjese que ya no he leído ni la Biblia, hombre. Fíjese que ya no canto, ya no oro, No, hermano, es un nuevo amanecer donde el Señor se manifiesta, no para regañarte, no para condenarte, no, hermano. Una vez más se presenta el Señor para darte la identidad. Mi identidad, de que el diablo es un mentiroso, de que la palabra contraria al día de hoy, hermano, nos vamos a revestir de la armadura de Dios y vamos a volver a tener una vez más la identidad. Ahí dijeron: no tenemos nada. Versículo 6, y les dijo: echen la red. Mira nada más, hermano. Ahí Jesús habló. Ahí Jesús una vez más vino a dar dirección. Allí una vez más Jesús, mi hermano, te vino a que retomaras el rumbo de tu vida, de la buena visión, a que, hermano, abrirte los ojos para que te veas un santo de Jehová, un lavado por su sangre, un nacido de Dios. Hoy yo siento su presencia el día de hoy. El Señor te habla y te dice, te da una dirección, te da una palabra. Una vez más, iglesia, Señor te habla por su misericordia, te da la identidad y te vuelve a decir: tú eres mi hijo, tú eres mi enviado. Oh, Jesús, cierra tus ojos ahí donde estás. Y el día de hoy el Señor te dice, el día de hoy el Señor te ministra una vez más se manifiesta tu vida tú como líder. Vamos, recibe, hermano, recibe una vez más la buena visión, recibe una vez más el vigor, las fuerzas, recibe el gozo una vez más. Tú fuiste llamado para hablarle a reyes, a príncipes,
a los gentiles, para hablarle a todo hueso seco, a que tome vida. Vamos, sé ministrado, siervo de Dios, sierva de Dios. Una vez más, te suministra el Señor el poder. Oh, el Señor está aquí, iglesia. El Señor una vez más se hace manifiesto a tu vida. Vamos. Una vez más, toma tu rumbo, iglesia. Toma tu caminar en el Señor. El Señor está contigo, iglesia. No te ha abandonado Él nunca. Él prometió estar todos los días. Padre, yo bendigo a todos aquellos tus hijos nacidos en tu vientre, Señor, siendo, Padre, suministrados, Padre, por tu Espíritu, Dios, por tu soplo, Padre, de esos nutrientes el día de hoy. Vamos, iglesia, y recibe de Dios. Dios, gracias. Vamos a hablar las buenas nuevas. Hoy te rindo mi ser. Vamos a dar testimonio de que Él vive, de que Él resucitó. Yo vivo para ti. Gracias, Rey. Vamos a adorarle al Rey. Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Hoy te rindo mi ser. Ríndete a Él, iglesia. Ahí estaba Pedro, le dijeron: es el Señor, Pedro. Es el Señor, hoy te digo, es el Señor el que te habla. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo. Oh Santo, sí, Jesús, dame de ese vigor. Dame una vez más, Señor, tu visión. Déjame comer. Déjame comerte, Señor. Déjame comer de tu carne, Señor. Déjame beber de tu agua, Dios. Te doy mi corazón. Oh, Jesús. Yo vivo para ti. Oh, Jesús, gracias. Dios, haz tus obras. Que el Señor te bendiga, iglesia, siervo de Dios. Espero que tú hayas recibido esta palabra, este mensaje. Recibe fuerzas. Acuérdate, tú eres hijo del Señor. Somos hijos del Espíritu. Hemos nacido del Espíritu. Un abrazo de parte de tu iglesia, el Buen Samaritano. Que el Señor te bendiga. Un abrazo y que estés bien.